Lo tenemos a Elvio Brizuela, es el director general de Empresas Públicas. Es un poco el eje central de estas negociaciones que se iniciaron ya a inicios de esta semana, justamente para tratar de ver a qué acuerdo se llega entre los distintos sindicatos de entes públicos que exigen y reclaman no variar los beneficios que tienen, alegando ya justamente una decisión de años y algo que ellos alegan justo y un derecho adquirido. Y por el otro lado, la posición del gobierno también, que a través de un decreto regula esto y en cierta manera también limita dentro de lo que es la ejecución del presupuesto para este año. ¿Cómo te va, don Elvio? Un gusto saludarte después de mucho tiempo. Un gusto, don Carlos. Vos estabas en la Secretaría Nacional de Emergencia, ¿verdad? La última. Así sí. Es. Y después nos trasladamos a las empresas públicas. Ya. A lo que voy es que conoces bastante bien todo lo que significa la estructura de las empresas públicas. Con relación a esta situación que se dio en la reglamentación del presupuesto, en ese sentido, ¿cuál es la postura oficial del gobierno con relación a los pagos extras? Bueno, para entender de dónde viene todo esto, don Carlos, hay que mirar que el gobierno está en una política de mejoramiento del gasto público. De austeridad y de mejoramiento. Mejoramiento del gasto público, ¿verdad? Entonces, lo que se quiere es que seamos más eficientes en nuestro trabajo y que esa eficiencia genere los ahorros que se origina por la eficiencia y por el recorte de estos beneficios, ¿verdad? Entonces el escenario que tenemos, por un lado, los contratos colectivos, ¿verdad?, que los sindicatos reclaman que son derechos adquiridos, y por otro lado, esta política del gobierno, que lo había, promulgado a través de una norma, un decreto reglamentario que es parte integrante del presupuesto de la nación y que pone límites a estos beneficios, ¿verdad? Entonces, el gobierno, a través de la instancia que se está trabajando con las empresas y los sindicatos, ha establecido que en el marco de estos dos elementos de esta norma se trabaje en llegar a un consenso que tiene que ser elevado a las autoridades, entiendo yo que al equipo económico nacional, para expedirse sobre estos consensos. Bueno, concretamente lo que habla esta reglamentación es poner topes. Exactamente. No habla de eliminar, sino de topear. ¿Cuáles son los topes que establece esta reglamentación? Y digamos, lo que más impacta es, digamos, el que se establece que la ayuda escolar, los bonos alimenticios no superen el salario mínimo, ¿verdad? Y se paga una vez al año. Hay beneficios que en vez de pagarse una vez al año son bimestrales y algunos tienen, es casi regular en el tiempo. Para entender, por cada beneficio, ayuda vacacional, lo alimenticio, lo que puede percibir anualmente no debe superar los 2.192.000 guaraníes. Así es. En el caso ¿O es en total de todos los beneficios? No. Por cada beneficio. Por cada beneficio. ¿Significa que un funcionario público recibía más de 2 millones de guaraníes por ayuda alimenticia o escolar? En algunas empresas sí. Mucho más que el salario mínimo. Con relación al tema de estos pagos extras, ¿se van a eliminar también algunos o se van a simplemente topear todos? Bueno, el siguiente trabajo que ayer empezamos con la Procuraduría General de la Nación, es establecer un equipo de trabajo que va a analizar estos convenios de contrato colectivo, ¿verdad? La idea es que los beneficios que son considerados excesivos, no razonables, abusivos, tiene que ser eliminados. Sí. Tiene que ser. A ver, Raquel, en la producción, tenemos la placa para tratar de entender un poquitito, porque hay algunos que de repente nos dejan un poco desubicados al leer los conceptos. Por ejemplo, tenemos el tema de la lista que te había dicho de algunos de los casos, pero vamos a priorizar, ya que estamos esto acá, ya que tenemos, vamos a aprovechar. Gira por un ratito, por favor. Esta es la ley. Yo no sé si sigue vigente o no, ya fue derogada la ley 508/94, justamente la negociación colectiva en el sector público. El Congreso de la Nación paraguaya sanciona con fuerza de ley, que es el tema de las negociaciones colectivas. Está vigente. Está vigente. Sí. Hacemos chiquitito hasta el artículo 5, para entender. Y esto tiene que ver, Elvio, con el tema de la reglamentación, porque, a ver, para entender un poquitito, la ley del presupuesto general, la más importante de la nación,
la sanciona el Congreso. Correcto. La promulga el Ejecutivo, pero a través de un decreto la reglamenta. Correcto. Ese es el procedimiento. Sí. Vamos al artículo 5, por favor. Si podemos... Ahí nomás quiero tratar de entender y saber si realmente la interpretación que tengo es la correcta, porque acá es muy claro. Artículo 5, ahí está. Toda negociación colectiva en el ámbito del sector público se iniciará mediante petición escrita de cualquiera de las partes. Está ahí todo bien. Sí. Acá está lo importante. Las tratativas salariales o económicas deberán sujetarse a la ley de presupuesto. Correcto. Sí. Y están presupuestados, don Carlos. Está bien, pero en la reglamentación también, a través de este decreto, se puede reglamentar los topes. Porque ellos me dicen derecho adquirido, está todo bien. Pero si la ley, y en este caso en este artículo que justamente crea los contratos colectivos, te establece que va a depender del presupuesto general de la Nación, entonces está correcta la decisión del Ejecutivo de topear. Sí, no, nosotros estamos en la posición de que el decreto reglamentario es parte integral de la ley de presupuesto de la Nación. De acuerdo. Y ahí se puso unos límites. Sí. Entonces, este artículo está en vigencia y corresponde justamente a eso, porque dice, depende del presupuesto, en sentido, lo que esté en el presupuesto y la reglamentación. Correcto. Ahí uno de los principios de este artículo es que aquel beneficio acordado y no presupuestado no puede ser pagado. O sea, esa es la primera definición que se entiende en este artículo. Ahora, lo que nosotros vemos poco el alcance de esto es que el decreto reglamentario es parte integral de la norma presupuestaria y está poniendo límite. Y en este momento esta norma está vigente. ¿Cuánto le cuesta al Estado todos estos beneficios extras anualmente, hablando de todas las instituciones, Claro. algunas con más y otras con menos? Correcto. El presupuesto está por los 75 millones de dólares. Anualmente. Anualmente. De los cuales se ha analizado que la implementación de esta norma generaría un ahorro de 25 millones de dólares. A ver si me ayudas, si logramos conseguir el tema de los beneficios, tratar de entender nada más, y partimos con esto mientras encontramos. ¿Qué es, por ejemplo, el presentismo, que tanto se habló, se cuestionó y defienden a regañadientes? Bueno, el presentismo es el funcionario que tiene asistencia completa. Y eso se premia. Pero ¿por qué tendrías que premiar que justamente por eso ya te pagan un salario, por irte todos los días? Tenemos el mismo pensamiento sobre eso, que nos tendría que pagarse. ¿Vos crees que es un beneficio exagerado? Excesivo. 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 No debería. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Se va a sugerir quitar eso? Son uno de los puntos a ser discutidos, sí. Esto, por ejemplo, Andes, subsidio por hijos menores. Sí. ¿Usted está de acuerdo? Sí. Pero topear. Topear, sí. Sí. ¿Subsidio por casamiento? Ya es una cuestión a discutir. No está de acuerdo. Digamos que sería uno de los puntos a discutir. Porque yo, contribuyente, tengo que pagarle por la fiesta de la boda de un funcionario público. Claro. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, totalmente. ¿Subsidio por defunción? Es un caso muy especial que se podría considerar. Se podría considerar. Sí. Topeando. Sí, totalmente. ¿Subsidio escolar? Topeando también. Sí. Digamos, el espíritu del subsidio escolar era, digamos, que al momento del inicio de clase se le ayude al funcionario con esa carga, digamos, adicional para facilitar que los funcionarios envíen a sus... Claro. Lo que no corresponde, que esto tenga una mensualidad, ¿verdad? Porque se supone que el impacto del inicio de clase es lo que tiene que cubrirse. Claro, el tema de los útiles, el guardapolvo, todo. Exactamente. Pero ¿usted sabía que el BCP recibe 12 millones de guaraníes anualmente por subsidio escolar? ¿Es cierto eso? Sí. 12 millones de guaraníes. En forma bimestral está recibiendo 2 millones de guaraníes. Así es. Es abusivo. Así es. Bueno, ¿subsidio para gastos médicos extras? ¿A qué se refiere? Bueno, en el caso de la ANDE, por ejemplo, don Víctor, yo creo que es un tema que corresponde porque sufren accidentes estos personales. Yo estoy de acuerdo con los operarios técnicos, pero este beneficio alcanza a todos. Sí, pero nosotros estamos de acuerdo que sea un beneficio operativo. Para la gente que trabaja operativa. Que está arriba, que está así. A lo que se ponga, digamos. Pero no a los administrativos. Y sí, no correspondería. ¿Ayuda vacacional?
Es un tema también a discutir. Yo estoy en el sector privado, en sentido. De hecho, por ley corresponde, de acuerdo a la antigüedad, 2, 3, un mes de vacaciones pagas. Sí. Pero no pagas de esta manera, sino pagas de no trabajar e igual recibir el salario. Sí. Ya está pagado las vacaciones. Pero así concretamente, de acuerdo al contrato, ¿qué es ayuda vacacional? Y es un pago adicional que se le hace, supongo, para que disfrute de sus vacaciones. Es para la cervecita, para... Y es un tema también que tiene que ser discutido. ¿Usted no está de acuerdo? Y considero que es un tema que tiene que ser discutido acá. Pero, ¿y tu opinión personal como director? Yo por lo menos no recibo. No recibo. No recibo. ¿Puede ser tu postura porque no recibió o porque realmente no estás de acuerdo con eso? Y en principio no estoy de acuerdo, ya que está pagado las vacaciones. Claro. ¿Y cómo se da? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el criterio que utiliza el presidente del ente para darle una ayuda? ¿Es un monto para todos o es proporcional al salario? Es proporcional al salario, pero también está en proporción a los años de antigüedad. Por ejemplo, los que tienen 10 años reciben un porcentaje, los que son 20 años un porcentaje y los más otro porcentaje. Bueno, no está de acuerdo, yo tampoco. Mi productora tampoco, me dice Raquel. Bueno, bono alimentario para el trabajador y familia. ¿En qué consiste esto? Y es una asignación de apoyo a la familia, digamos, es un recurso extraordinario que se le da, ¿verdad? Pero hay que considerar que también el subsidio alimenticio se le da a aquellos empleados de una planta, ¿verdad? Que nosotros estamos de acuerdo porque en alguna medida el funcionario no busca mejores, digamos, oportunidades de comida, etcétera, tiene que comer en la planta. Entonces, en esos casos estamos de acuerdo en ese tipo de subsidio. Subsidio por consumo de energía, 50% de la ANDE. ¿Significa que el resto de los mortales que paga usuario subsidia ese otro 50%? En eso estamos totalmente en desacuerdo. Sí. Se va a plantear también... Claro, hay que entender, don Carlos, que todo esto tiene su impacto en las tarifas. Totalmente. Y en los precios de los bienes que se entrega a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser eficientes y eso es una carga que va en contra de la eficiencia. Estamos hablando de ANDE. Digamos, a nivel de entes, yo diría que el Banco Central. Sí, Banco Central. Siguiendo con Banco de Fomento, Aduana. Y a nivel de empresas públicas, digamos, encabeza la ANDE, Petropar, le sigue INC y después las demás empresas. ¿Y a los docentes y a los médicos no le alcanzan estos beneficios? Algunos de los beneficios le alcanza, pero no la gran mayoría no. Para un docente, ¿qué, por ejemplo, qué beneficios? ¿Presentismo tienen? No. ¿Tienen ayuda vacacional? No. ¿Sí? ¿Se les paga el 50% de su energía eléctrica? Digamos, no, nada. Los beneficios que tienen, digamos, son, por ejemplo, los hijos tienen incidencia a la hora de la jubilación, etcétera, etcétera. Pero el tipo de beneficio que tenemos acá en nuestras empresas públicas no llegan a los maestros. Plus por peligrosidad, dice Petropar. Ese es un punto que nosotros en alguna medida estamos de acuerdo, pero para cierta gente, ¿verdad? No para toda la gente. Responsabilidad en el cargo. Yo creo que ahí sí hay que pagarle a los docentes y a los médicos. Responsabilidad en el cargo porque son responsables de la educación de los chicos y los médicos que obviamente tienen vidas en manos. Hay un tema, don Carlos, que hay que resolver también en la función pública, cuál es el pago a la gente que ocupan cargos administrativos y a los cargos técnicos. Hoy día mucha gente opta por irse a los cargos administrativos por el salario. Y te hace perder un técnico, es decir que entonces hay que ver también que los técnicos ganen bien, de tal forma que no pretenda ser administrativo. Y una de las cosas que hace la diferencia son los cargos, los pagos por responsabilidad. Estos solamente reciben aquellos que ocupan un cargo, el resto no. El resto no. ¿Bonificación por grado académico? Yo estoy de acuerdo. Hay que promover que la gente se forme, estudie, que se capacite. Y si por ahí puede recibir un bono al respecto, yo personalmente. Yo diría que puede ser un incentivo, pero últimamente cuando se hizo la matriz salarial, estos fueron ya consolidados. Ya fueron consolidados. Sí. Bueno, perfecto. ¿Pago por antigüedad?
Y digamos que en algunas instituciones, don Carlos, no se justifica porque algunas instituciones tienen el plan de carrera. Sí, total. El plan de carrera está en función a la antigüedad y está en función de demostrar un poco, digamos, un mejor desempeño, etcétera, y se cumple con ciertos requisitos. Pero además, pagarle por la antigüedad creo que no se justifica. Andate un ratito, por favor. Me gustaría el tema este de Petropar, porque es la institución que tiene, que paga el 100% de la jubilación. Sí. Sí. ¿Qué significa? En el sector privado, como el nuestro, por ejemplo, yo pago IPS, pago el 9% como empleado, y el resto lo paga el empleador, ¿entiendes? Mi patrón. Sí. Está. En el caso de Petropar, el 100% paga Petropar. Sí. ¿Y qué paga el empleado? Entonces, ¿no está pagando según? No está pagando, es un beneficio que viene de antes, ¿verdad? Y justamente fue reclamado tanto por el Consejo de Empresas Públicas, tanto por la Contraloría General de la República. Se tiene que resolver. Se tiene que digamos, digamos, era una obligación del empleado pagar ese porcentaje. Bueno. ¿Qué más tenemos el último? Simplemente para tratar de conocer y entender un poco más. Estas INC, comunicación por grado, ya hablamos responsabilidad, pago por disponibilidad. Sí. Es un tema interesante a analizar, don Carlos, porque resulta ser que en las empresas de servicio y que son, digamos, operativos, es necesario, cuando vos tenés un plantel de funcionarios y uno, por ejemplo, se va a presentar una tormenta. Sí. Vos no podés traerle por el pronóstico de la tormenta a toda la gente a estar en la ANDE, por ejemplo. Sí. Entonces, declarás cierta cantidad de funcionarios disponibles que no se dedique a otra cosa durante ese tiempo, porque puede ser convocado inmediatamente. Entonces, en alguna medida nosotros estamos de acuerdo, pero exige un control importante de la disponibilidad. Pero, eso también existe en el sector privado. Nosotros, por ejemplo, estamos permanentemente disponibles, pero cuando venimos, marcamos la entrada, después marcamos la salida y fin de mes nos pagan hora extra. Ok, sí, totalmente. Pero nos recibimos un plus mensual por estar disponible. Esta es una asignación por disponibilidad. Una tormenta le dice, bueno, está disponible. Él tiene que estar disponible. Ese es el mensaje, ¿verdad? Sí. Porque puede ser convocado inmediatamente. Cuando se presenta a trabajar, se le paga por eso. Estas empresas que citamos, estas son empresas privadas, ¿no? No, públicas. No, pero ¿tienen el régimen o no? Bueno, lo que están, digamos, en el campo privado es Copaco, ESA, FEPASA, CAPASA, pero los otros, esta no. Para entender nada más. Sí, así es, don Carlos. Bueno, y finalmente, ¿a qué se llegó? Creo que hubo la primera reunión ayer, ¿no? Ayer nos reunimos con los sindicatos, le escuchamos, ¿verdad? Por instrucciones del ministro, la indicación del ministro sustituto es que siga conversando entre las autoridades y los sindicatos de las empresas para que lleguen a un consenso y este consenso poner a consideración del equipo económico nacional para que haya alguna definición sobre estos temas. Lo que fue muy concreto, Orué, que es el ministro sustituto, ahora dijo de que esto es innegociable, que la postura del Ejecutivo está a través de este decreto, a pesar de la presión y la extorsión que pueda existir. ¿Esto significa que ustedes no van a retroceder por la presión y puede terminar en tribunales? El decreto va a estar vigente, don Carlos, y hay que cumplirlo. Así de sencillo. Claro. Hay que sanear. La idea es ir, digamos, como empezamos al comienzo, mejorar el gasto público y sobre todo ser más eficiente, ¿verdad? Bien. Bueno, me habías dicho, si esto se topea, más o menos, ¿cuánto se ahorraría para cerrar? Quiero recordar 25 millones de dólares. De los 70. De los 75, sí. Igual 50 millones de dólares se van a, claro, se van a destinar. Como hablamos, hay beneficios que se justifican, ¿verdad? Bueno, genial. Y las no topeadas es lo que está generando este ahorro, digamos. Don Elvio, un gusto charlar contigo. Carlos, gracias. Para tratar de entender un poquitito también. Y es complejo, don Carlos. Yo sé que es complejo, de hecho va a demandar muchas reuniones y negociaciones, pero también hay que tratar de entender y ponerse del resto de la población que ve de una manera abusiva este tipo. Al final, lo que menos le interesa a funcionarios de esta empresa es su salario.
Porque su salario es chiquitito. Van 2 por los millones, beneficios. Más por los beneficios. Y lo que nosotros también estamos buscando, don Carlos, sobre todo de las empresas públicas, que al momento de establecer las tarifas y los precios sean transparentes. ¿Qué compone una estructura de tarifa o de precio? Excelente, don Elvio. Gracias por tu tiempo y un saludo para el viceministro Orué, que está con Le haré llegar. un montón de funciones ahora que... ¿Cuándo regresa el ministro de Hacienda? Tengo entendido para el 11. Para el 11. Sí. Bueno, y Orué está como ministro Está sustituto. como ministro sustituto. Bueno, éxitos, ¿eh? Éxitos, Gracias, don Carlos, y a las órdenes siempre. Gracias, gracias igualmente. Buen resto de jornada.